Pues yo siento que con química no estoy tan mal. Ah, muy bien, perfecto, eso es bueno, eso es bueno, si tienes confianza y está bien. Yaritzel, ¿cómo te va con química? ¿Cómo lo has sentido? Porque de hecho, Mm, dime, Ay, dime. perdón. Pues sí, no está, igual no se me hace tan complicada, solamente que ahorita ando recordando. Perfecto, muy bien, perfecto, ya estamos aquí todos. Ya llegó Luis Enrique y ya nada más faltaría este chico, Gabriel, a ver si se integra. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Esta parte es la parte de disoluciones. La parte de disoluciones, en este caso, es importante porque aquí empezamos a ver ya otro tipo de estructuras, más allá de las reacciones que hemos ido viendo, es decir, de esta formación del átomo, ¿no? A moléculas, luego de moléculas, por ejemplo, a reacciones y luego de las reacciones al balanceo. Ajá. Hoy lo que vamos a ver es prácticamente la parte de cómo ver los elementos, cuánto porcentaje, por ejemplo, hay de un elemento en otro. Y sobre todo, vamos a tomar nosotros esto que nosotros llamamos disoluciones o dependiendo también a veces del tipo de texto, podemos solamente encontrarla como soluciones. O sea, es lo mismo, ¿no? Una solución con una disolución es exactamente lo mismo. ¿Y qué es esto? Que es esta mezcla, en este caso, puede ser homogénea sobre algunos de los elementos que encontramos y lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente buscar los elementos de esas soluciones. Entonces, por ejemplo, una solución que nosotros estamos muy acostumbrados, en este caso, a tomar es, por ejemplo, el café, ¿no? Entonces, el café, nosotros cuando preparamos un café ponemos azúcar y le ponemos café y le ponemos azúcar. Y entonces nosotros podemos determinar a partir de eso qué porcentaje de café hay, en este caso en un litro de agua, o cuánta azúcar hay, en este caso, cuántos moles o gramos hay, en este caso, en un litro de agua. Y entonces eso cuando ya lo llevamos, por ejemplo, a otros campos, por ejemplo, si ponemos así, aquí ponemos H2O y le ponemos NaCl, es decir, le ponemos sal, entonces nosotros también podemos determinar si de los cuatro elementos, si fijan, tenemos uno, dos, tres, cuatro, podemos determinar en este caso cuánto hay de cada uno, ¿no? Entonces, eso es lo que revisamos aquí en la parte de soluciones o disoluciones, ¿no? Esta parte, cuánto hay de cada uno de los porcentajes y hacer algunas cuentas. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte aquí, por ejemplo, vemos en la gráfica, vemos un disolvente a ver, aquí se movió, un disolvente aquí que se llama disolvente puro, que ojo, el disolvente puro, ahorita vamos a ver qué es esto, pero este es el agua, ¿no? El disolvente puro, esta es una pregunta que siempre viene, ¿no? O el disolvente universal o el disolvente puro es el agua. Entonces aquí no tiene ningún otro elemento y ya es una solución cuando ya se combina aquí el disolvente con otros elementos, que en este caso esos se van a llamar solutos, es decir, las partes menores. Entonces, vamos a verlo aquí. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, en una solución vamos a tener dos elementos básicos. Entonces, esto es muy importante a la hora de que nos veamos en los ejercicios lo que nos están pidiendo que nosotros determinemos. Entonces, dentro de la solución vamos a tener un soluto que es la sustancia que está en menor cantidad y vamos a tener el solvente, en este caso, que es la que está en mayor cantidad. ¿No? Este es muy, 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 muy importante. Entonces, solvente, la mayor cantidad, soluto es la menor cantidad. Eso es como muy, 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 muy básico y este, sobre todo muy, muy importante que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, en el café, por ejemplo, el solvente pues es el agua y el soluto pues va a ser la cucharada
por ejemplo, de café en polvo que le pongamos, ¿no? Entonces ahí podemos tener eso. O de chocolate con leche, entonces tengo la leche que es el solvente y el soluto va a ser la cucharada de chocolate. Ujú. Entonces, eso va a ser, en este caso, como lo tengamos. Entonces, solamente imagínense así, siempre que lo hagan, un poquito lo que ustedes beben, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero y es como muy, muy importante esta solución. Ahora, nosotros vamos a tener, tomando en cuenta esto, vamos a tener diferentes tipos de soluciones. Y entonces, esto lo vamos a poder determinar básicamente a través del color, ajá, de la solución y también a través de la vista, ¿no? Simplemente, a la simple vista podemos determinar cuando una solución es o diluida o concentrada o saturada. Esto es muy importante porque podemos entender cuando tiene, en este caso, el soluto es un poco más amplio o se llega a comparar a los niveles, en este caso, del solvente. Entonces, por ejemplo, una diluida, en este caso, una sustancia diluida, es cuando pues, la vemos y se puede ver a simple vista. Entonces, tenemos un solvente, en este caso, muy mayor y un soluto, ajá, pues muy, 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 muy menor, ¿no? Tanto así que el soluto puede ser apenas una gota y todo, y apenas pinta, por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces podemos ver a través y así viene la pregunta en el examen, ojo, ¿no? Podemos ver a través del envase, a través de ujú, y podemos tomar en cuenta que es la, en este caso, la solución está diluida, ¿no? O sea, es cuando les dicen que van al cine, no sé si ustedes cuando van a los cines, el refresco que toman, si toman refresco, les sale diferente al que toman en casa o de una botella. ¿Nunca lo has sentido así, Luis, cuando vas al cine? Así de que te sabe diferente, ¿tú sabes por qué? Mm, es que cuando suelo ir al cine no suelo pedir este refresco. Ah, tú eres bastante sano, entonces. ¿Quién le ha tocado ir al cine y así tomar esas botellas de 1 litro de refresco que les dan? Porque ya ves que llegas y pides las palomitas, el refresco y te dicen, por 7 pesos más, llévese una bebida grande. Entonces ahí te llevas la bebida de 1 litro casi. ¿Tú, Luis, nunca lo has hecho? No, es que suelo, Luis, suelo, Luis, perdón, Carlos, era Carlos. ¿Hacer qué? Así pedir tu coca en el cine o tu refresco, un refresco en el cine, un refresco grande. Sí, sí, lo he hecho. Sí, y sí te sabe diferente, ¿no? Si te das cuenta que sabe diferente. No, pues más o menos. Sí, bueno, es que ahí lo que hacen en los cines para que les rinda más, pues lo diluyen precisamente, ¿no? O sea, todo este rollo es para esto, ¿no? Porque lo diluyen, es decir, le ponen agua. Entonces, al refresco ya, que ya tiene agua, le ponen más agua todavía y entonces queda como muy, muy, si tú lo pusieras en un envase transparente, pues verías que es muy claro, ¿no? Por eso te lo dan en un envase así como muy cerrado para que no te des cuenta de lo diluido que está, ¿no? Y luego las concentradas es donde en este caso el solvente sí es más, pero el soluto en este caso puede compararse. Por ejemplo, aquí sería un 80 y 20%, ¿no? Cuando es concentrada, en este caso podemos tener aquí un 75% y casi un 25% o casi en este caso un 70 y 30%, ¿no? Es decir, queda a la mitad. Y cuando la tenemos muy saturada, tenemos el soluto, podemos tener en este caso un 60% y de soluto podemos tener un 40%, ¿no? En proporción. Y por eso se ve más oscura, o sea, hay más, ¿no? Y en esta sí ya no se puede ver a través de los elementos, es decir, ya no se puede ver porque ya ha tomado más el color del soluto, en este caso que del
que del solvente. Entonces, acuérdense, diluidas, concentradas y saturadas son los tres tipos que tenemos aquí. Entonces, obviamente, nosotros tenemos una serie de fórmulas para poder determinar esto. Y la fórmula que tenemos básicamente es lo que nosotros llamamos mol, ¿no? Entonces, los moles los vamos para poder entender esto, por ejemplo, cómo en un litro de agua podemos encontrar en este caso la cantidad, en este caso de soluto que tenemos, o puede ser viceversa, pero sobre todo lo que vamos a ver es el soluto. Y entonces tomamos el agua, en este caso, como el disolvente, ojo, universal, porque aquí, en este caso, su capacidad, lo que puede hacer es que puede generar o estructuras moleculares diferentes. Por ejemplo, aquí echamos el agua y está sin disolver, ¿no? Aquí están, estos son los de hidrógeno, ajá, y oxígeno, y aquí está el NaCl, ¿no? Y en este caso, ya cuando le movemos y el agua se empieza a desintegrar, entonces vemos por acá está, en este caso, el sodio, y acá está el calcio, es decir, comienzan a separarse. Pero si se fijan, la molécula de agua queda igual. Entonces, por eso, en este caso, el agua como tal no se desintegra, pero sí los otros, ¿no? Sí los otros elementos. Entonces, básicamente, por eso nosotros agarramos y por la polaridad y en este caso la capacidad que tienen las moléculas de agua, son capaces de disolver en este caso los elementos. Por eso se mantiene como el disolvente universal. Y entonces nosotros vamos a tener esta fórmula. Esta fórmula, que es en este caso la molécula, no vamos a complicarnos tanto la vida. Por ejemplo, en el examen no les complican la vida para que ustedes tengan que hacer un tipo de operaciones tan complejas, sino que vienen más reducido. Entonces lo van a hacer con esta medida, con el mol, ¿no? Entonces así se define como la cantidad de sustancia que tiene un elemento, en este caso, dentro de la molécula, cada uno de los elementos. Entonces, el mol lo vamos a tomar en cuenta con la medida de gramos, ¿no? En este caso. Y entonces, por ejemplo, existe algo, esto sí, tómenlo en cuenta porque eso también lo suele venir en el examen, el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro sí se los ponen en el examen como tal, pero, o sea, sí les ponen se los pueden preguntar de dos formas. Uno, ¿cuál es el número que equivale, en este caso, a la medida de Avogadro? Es ¿no? 6.022, en este caso por 10 a la 23 potencia, o sea, es un número muy, muy, muy pequeño. Pero simplificado el asunto, en este caso, nosotros vamos a resumirlo así. En este caso, aquí tenemos el hidrógeno, ajá, aquí tenemos el oxígeno, ujú, y entonces vamos a tomarlo como la masa molecular, lo vamos a tomar como la masa molar. ¿Por qué no sale 18 aquí? ¿No? ¿Se acuerdan en este caso que cómo sacábamos la masa molecular? Entonces decíamos, el hidrógeno tiene 2, oxígeno, entonces hidrógeno 2, oxígeno 1. Y entonces la masa del hidrógeno es 1, ¿no? Y 1 por 2, en este caso, son 2. Y luego aquí el oxígeno tiene 1, pero su masa, acuérdense que es 16, ¿no? Entonces 16 por 1, 16. Entonces 16 y 2 son 18. Entonces, aquí nosotros sacamos primero la masa molecular y eso va a equivaler en este caso a nuestra medida. Eso es en este caso la masa molar o también la masa molecular. Y cuando lo pongamos así, lo vamos a poner en 18U, ¿no? Y cuando lo refiramos a moles, lo vamos a poner como 18 gramos, ¿no? Entonces, así va de nuevo. 18U es cuando nosotros nos referimos a masa, ajá, molecular. Y 18 gramos es cuando nos referimos a moles. Ujú. Entonces, esa es un poco la diferencia. Ahora, lo que vamos a ver es cómo, en este caso, en el agua, puede ser un litro de agua o en fin,
cuántos, en este caso, solutos, qué cantidad de solutos pueden tener, en este caso, el agua, tomando como referencia que un mol del agua, en este caso, pesa 18 gramos, ¿no? Un mol. Entonces, ojo, otra vez va. Entonces, el número de abogado es este, se los llegan a preguntar como tal en el examen, o sea, el número, ¿no? 6.2. Aquí la trampa es que es el 10 a la 23, ojo, porque igual les ponen 6.022 por 10, nada más, pero acuérdense que es 23, ¿no? Eso es, y eso equivale a exactamente lo mismo de acá. Entonces, ojo ahí con ese. Ahora, nosotros para poder sacar estos elementos vamos a ocupar unas fórmulas bastante sencillas que tenemos para poder sacar aquí los elementos. Y entonces, en este caso, vamos a tomar aquí en cuenta algo, ¿no? En este caso vamos a tomar la molaridad, ajá, que es, en este caso la vamos a abreviar con una M mayúscula, es decir, esta, aquí. Ajá, esta va a ser la fórmula de molaridad. ¿Y cuál es la fórmula de molaridad? En este caso, vamos a tener aquí, en este caso, el número de moles y el volumen. Y en este caso, aquí tenemos moles de soluto y moles de la solución. Ahorita con un problema lo vamos a ver y va a quedar muchísimo más sencillo. Moles de soluto y litros de solución. Y en los problemas siempre nos van a dar esto, ¿no? Siempre nos van a decir cuántos litros hay, puede ser 10 litros, puede ser 20 litros, y moles de soluto, en este caso, nos pueden decir 20 gramos, ¿no? 10 gramos, ¿no? De tal sustancia. Y sobre eso vamos a tener que sacar la parte de molaridad. ¿Sale? Y entonces, cuando nosotros queramos sacar, digamos, si en nuestro problema no viene el número de moles descrito, ajá, vamos a utilizar esta fórmula, que es el peso molecular más los gramos, en este caso, que nos están poniendo. Entonces, aquí vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer un pequeño ejercicio, nada más para darnos cuenta cómo funciona esto y después vamos a hacer algunos ejercicios juntos. Entonces, déjame. Tengan en cuenta estas fórmulas aquí, no sé pues, si pueden tenerlas hacia la mano, copiarlas en un cuaderno o en una hoja, estas dos, ¿no? Para poderlas ahorita trabajar. Entonces, N igual a, en este caso, gramos sobre peso molecular y molaridad igual en este caso el número de moles sobre volumen. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo funcionan estas reglas, ¿no? Déjenme compartirles aquí la pantalla. Permíteme. Y aquí está. Muy bien, vamos a hacer esto. Ok, tenemos nuestra pantalla. Perfecto. Entonces, acuérdense entonces de nuestras dos fórmulas. Las vamos a poner aquí porque estas son como nuestras fórmulas que vamos a estar ocupando todo el tiempo, ¿no? Entonces, primero, en este caso es número de moles, es ¿verdad? Gramos sobre peso molecular y en este caso molaridad igual a N sobre volumen. Y entonces yo tengo este tipo de problemas. Por ejemplo, un problema que tiene muy planteado en el examen es esto, ¿no? Entonces es calcular la molaridad, ¿no? La molaridad de una disolución, de una disolución que contiene 2.707 moles, 2.7 moles de soluto, o sea, de la sustancia menor, de soluto en 50 mililitros de disolvente, que puede ser agua. Entonces aquí no nos dice cuál es, pero nosotros asumimos que puede ser agua. Y entonces aquí yo lo que tengo es, vamos a calcular.
Entonces me está pidiendo la molaridad. Entonces voy a ocupar esta fórmula, ¿no? Porque me está pidiendo la molaridad. Entonces, molaridad igual a, en este caso, número de moles, ¿no? Que contiene 2.7 moles. Entonces yo pongo aquí los 2.07 moles, ¿no? Que tengo aquí. Y en este caso, en este caso, el volumen. ¿Cuál es el volumen? 50 mililitros de disoluto. Entonces aquí, vean, vamos a hacer lo siguiente, porque esto es muy, muy importante. Como nosotros tenemos aquí mililitros, entonces vamos a convertir esos mililitros a litros. Entonces, ¿cómo le haríamos? Solamente, pues, dividimos 50 entre 1000, ¿no? Porque acuérdense que en este caso 1000 mililitros es igual a un litro. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí? Va a ser 0.05, en este caso, litros, ¿no? Porque lo tenemos que poner así. Y entonces nos da punto, en este caso, 0.5. Y entonces aquí, bueno, vamos a ponerle aquí litros. Entonces, cuando yo tengo esto, hago la división y entonces esta división me sale 0.414, en este caso, moles, ¿no? O molar. Así lo pongo, ¿no? Así queda mi problema. Entonces, este es como de los ejercicios más comunes que les ponen, o sea, pero es de los súper básicos aquí, ¿no? De calcular estos elementos y calcular en este caso la distribución. Entonces, aquí, si se fijan, ¿qué es lo que yo tengo? Me está pidiendo la molaridad, entonces yo asumo que tengo que ocupar esta regla y me está dando todos los elementos. Me está dando la cantidad de moles, que es aquí, y me está dando aquí la cantidad del volumen del disolvente. Muy bien, ¿cómo ven ese problema? ¿Está fácil, difícil? ¿Cómo lo ven? Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos con el 2. Ajá. Ahora vamos a ocupar las dos fórmulas. Entonces vean el tipo de problema. Entonces, por ejemplo, es calcular, ajá, la molaridad, otra vez, molaridad, ¿m? De una disolución, ajá, de una disolución de, ajá, ahora fíjense aquí, 100 gramos, 100 gramos de metanol, ¿no? Metanol, ajá, y el metanol es CH40, ¿ah? En un litro, ¿ah? De disolvente, en un litro de disolvente. Ujú. Y entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Si te fijan, ahí lo primero que tengo que hacer es, ok, están pidiéndome la molaridad. Y yo sé que la molaridad, en este caso, es N sobre B. En una disolución de 100 gramos de metanol en un litro de disolvente. Pero yo no tengo en este caso la cantidad de moles. O sea, tengo aquí disolución de 100 gramos de metanol, pero no tengo la cantidad de moles. Entonces, lo que voy a hacer es primero sacar la cantidad de moles. Entonces, primero voy a ocupar esta de gramos y en este caso, aquí la de masa molecular, ¿no? Masa molecular. Muy bien, entonces esta es la primera que voy a usar. Entonces lo primero que hago es voy a sacar la masa molecular, ¿ah? Masa molecular, de CH40. Primero es lo que tengo que hacer. Y entonces, ¿cuánto equivale? ¿Cuál es la masa molecular de esto? Entonces pongo carbono, hidrógeno 4 y oxígeno. Entonces yo sé que el carbono, su masa es 12, ¿no? De el hidrógeno es 1 y de el oxígeno ya sabemos que es 16. Y entonces del carbono, en este caso, vamos a ver que tenemos aquí el carbono, vamos a tener 1, 12 por 1, pues 12, aquí 4 por 1, pues es 4, y en este caso aquí 16 por 1, pues es 16. Y sumamos 6, 10, 11, 12, ajá, 1, 2 y 1, 3. Entonces yo tengo ya
mi primer punto. Ya tengo 32 gramos, ajá, gramos mol, ¿no? Ya tengo la medida, es decir, ya tengo aquí, en este caso, el volumen. Ya lo tengo. Entonces, ahora sí ocupo mi fórmula. N igual a G por, en este caso, masa molecular. Y entonces yo ya sé que tengo, en este caso, cuántos gramos tengo. Tengo aquí 100 gramos, ajá, 100 gramos y masa molecular es 32. ¿Mm? Y hago la división. Entonces, ¿cuánto me saldría la división? 100 entre 32, ¿cuánto me sale? A 3,2, ¿no? Ajá, 3,2. Muy bien. Y entonces ya que tengo aquí esto es mi cantidad de moles. ¿Mm? Y ahora ya ocupo la siguiente fórmula. Entonces tengo esta y tengo cuál es mi cantidad de moles, 3,2 en este caso moles, ¿no? Sobre, en este caso, cuál es el volumen. Me dice que es 1 litro, ¿no? Y entonces 1 litro, aquí yo lo tengo. Cuando es así 1 litro, pues es más fácil porque ya tengo la conversión. Entonces 3,2 entre 1, pues me queda igual a 3,2, pero ahora es simplemente, ¿no? Mol. Y eso es lo que equivale de cada uno de estos. Ujú. ¿Cómo ven este ejercicio? ¿Está fácil, difícil? ¿Lo sienten un poco más complicado? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo sientes, Ana? Estos. Estos están fáciles, solo en los dos sería molar, o sea, Sí, ¿cómo se el mencionó? primero sería molar, aquí primero sería molar, ajá, y aquí ya como resultado pues queda como mol o molar, o sea, no importa, o sea, viene igual y se puede poner de las dos formas. Esto más bien corresponde un poco a la parte de la enseñanza, del tipo de libro que venga o el tipo de sistema que lo ocupes, pero puede venir de las dos formas es correcta, ¿no? Como resultado final. Ujú. Entonces, lo que ustedes en el examen, por el tiempo que tienen en el examen, no les pueden poner ejercicios más complicados porque, pues obviamente, se tendría que llevar más tiempo y, sobre todo, les ponen elementos que conocen muy bien, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno o el oxígeno, o sea, eso lo conocen bien, entonces no hay tanto problema, ¿no? Sin embargo, también en la parte, por ejemplo, les dan el cuadernillo del examen y en la parte última, o sea, tienen aquí las hojas, ajá, y en la parte última del examen, ahí tienen una tabla periódica. Ujú. Entonces, por ejemplo, no vayan a comprar una tabla periódica que les venden afuera del examen, que les dicen, lleve su tabla periódica para el examen y todo. No la vayan a comprar porque de hecho no la van a ocupar, ¿no? No la van a ocupar para absolutamente nada, porque ya aquí viene y aparte se las van a quitar, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, ya tomando en cuenta, vamos a hacer estos dos ejercicios. Primeros, vamos a hacerlo en este caso, les voy a dar tiempo para que los hagan, para ir aplicando aquí estas fórmulas. Va uno sencillo. Calcular la molaridad de una solución de 250 mililitros. Está, ajá, están disueltos 30 gramos, ¿no? De cloruro sódico, NaCl, o sea, es sal común, ¿sale? Muy bien, entonces, ya saben, hay que hacer les pongo aquí las fórmulas para que las tengan y las estén repasando, entonces acuérdense
que N igual a gramos sobre masa molecular, o peso molecular, lo vamos a llamar aquí, y M igual a N sobre B. Sale, tienen 5 minutos para hacer este. Adelante. El que acabe primero me avisa, ¿no? ¿Hablan en algo? Cualquier cosa, dícenme. ¿Sale Luis? ¿Ya la tienes? Ya casi nada nos falta sacar ya la moralidad. Perfecto, con calma.
¿Cómo va, Yalitzel, con este? Ya voy a terminar. Perfecto. ¿Sale? Muy bien, vamos a hacerlo. A ver, entonces, primero nos damos cuenta que calcular la molaridad, ajá, de una solución de 250 mililitros en la que están disueltos, ajá, 30 gramos, ¿no? De cloruro sódico. Entonces aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que primero tenemos que sacar el peso, ajá, peso molecular, ¿no? El peso molecular o la masa molecular, en este caso de NaCl. ¿Mm? Y entonces, si nosotros aquí vemos NaCl, vemos que en este caso el sodio, su masa es 23, ajá, y de el cloro es 35,45 según esta tabla, ¿no? Y entonces sumamos estos dos, ajá, entonces son 45,58, en este caso 5, ¿no? Entonces nos queda 58, ajá, punto 45, en este caso es el peso molecular, ¿no? Entonces ya tenemos aquí primera parte, aquí, entonces ponemos, vamos a sacar los moles. Entonces aquí tenemos 58 punto 45. Y en este caso me dice que son 30 gramos, ¿no? Aquí que yo tengo en lo que están disueltos 30 gramos. Entonces aquí pongo mis 30 gramos. Y hago esta división, 30 entre 58,45. Entonces, a ver, vamos a hacerla. Mm, Sale 30 entre 58,45. Me sale punto 51, ¿no? Punto 51. Y entonces yo ya aquí tengo, en este caso, 58 moles. ¿Mm? Ahora ya tengo la cantidad de moles, ya tengo aquí. Ahora ocupo la de molaridad. Entonces la de molaridad ya tengo aquí 50,51 moles. Ujú. Y me dice que en 250 mililitros. Entonces divido, en este caso, 250 entre 1000 y me sale 0,25. A ver, vamos a poner acá. Ajá, 150 entre vamos a tener 0,25, ¿no? Entonces aquí, 0,25. Entonces acuérdense, siempre hacer esta conversión, 250 entre 1000, ¿no? Porque 1000 mililitros es igual a 1 litro. Ujú. Entonces esto nos da 0,25. Y ya entonces divido, ¿no? En este caso hago la operación punto, ujú, punto 51 entre punto 25 y entonces me da 2,04 moles o molar, ¿no? Ujú. Perfecto. Muy bien. ¿Si les quedó así? ¿Si te quedó, Luis? Andrea, ¿si te quedó? Sí, a mí sí.
Perfecto, muy bien. ¿A ti, Luis, te quedó igual? Iba bien, pero ya vi dónde estuvo mi equivocación. No puse los números, no puse los puntos decimales Ujú. del peso atómico y me salió casi lo mismo, pero con un punto de más. Ok, sí, hay que tener ahí cuidado con los puntos decimales, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a hacer otro. A ver, vamos a hacer este. Ahora es calcular, ajá, calcular la molaridad, calcular la molaridad de 5 gramos, ujú, de 5 gramos de ácido sulfúrico, ujú, de ácido sulfúrico, que es H2SO4, ajá, en una disolución, ujú, en una disolución de, en este caso, 200 mililitros. Les pongo aquí las fórmulas otra vez.
Sale, si alguien termina, me dice para pasarlo a hacerlo luego. ¿Listo, Luis? ¿Se lo tienes? Ya casi, ya casi. Según yo ya acabé. Muy bien, a ver. Cuánto te salió? 0.25 mol. Ajá, 0.25 mol. Ujú. Entonces vamos a irlo haciendo. Entonces, primero, ¿no? Entonces, como nos pone aquí el ácido sulfúrico, es H2SO4, primero hay que sacar en este caso el peso molecular, ¿no? Entonces, sacamos el peso molecular de H2SO4. Entonces ponemos H2SO4, ¿no? Ajá, ahí está. Y entonces nos damos cuenta que del hidrógeno, pues es uno. Ajá. El azufre, en este caso son, ah, ¿cuánto es del azufre aquí? Son 32, ¿no? Encontré 32 y del oxígeno son 16. Y aquí este es por 2 porque tenemos 2, entonces nos da 2. 32 en este caso es por uno porque nada más tenemos uno, me da 32. Y 16 en este caso, este es por 4 porque tengo 4. Entonces, ¿cuánto es? 6 por 4, 24. 4 por 1, 4 y 24, ¿no? Entonces tendría eso. Ujú. Y entonces me da, no es 24, sería 60, 4 por 1, 4, 5, 6, 64, ok, le puse 24. Vamos a ponerlo aquí bien. Ujú. 64. Y entonces hacemos la suma. Entonces 4 5 6 7 8 6 7 8 9, ¿no? Entonces el peso molecular de esto es 98. ¿Está ahí vas bien? Luis, ahí lo tienes. Sí, sí, sí. Perfecto, ¿no? Entonces ya tenemos ahí los 98. Entonces ahora ponemos N igual a cuántos, en este caso, cuántos gramos nos están pidiendo. En este caso, calcular de 5 gramos. Entonces yo pongo aquí 5 entre 98. Ujú. Y ese 5 entre 98, vamos a ver cuánto nos sale. A ver, a ver, 5 entre 98 nos da A.05, ¿no? Podemos ocupar ese o hasta punto 51 para que tengamos más, ¿no? Entonces ya tenemos aquí N. Ahora sí ocupamos esta. Entonces molaridad igual a punto 0,51, que es lo que nos salió aquí, que es la N, ajá, y el volumen son 200 mililitros. Entonces 200 entre 2, entre 1000, perdón,
entonces es punto, en este caso, punto 2, ¿no? Y entonces hacemos la división. Entonces hacemos esa división. Punto 51 entre punto 2. Ajá. Entonces nos da igual a punto 25. Bueno, perfecto, muy bien, Luis. Perfecto, sí te salió. Muy, muy, muy bien. ¿Sí te salió, Yeritzel, Andrea, Juan Carlos? ¿Se les salió bien? Igual. Sí. ¿Sí? Si se fijan, es un poco de práctica, ya nada más, ¿no? Estar practicando la fórmula y entonces ya va saliendo muchísimo más sencilla, ¿no? Con esto. Y entonces, bueno, hoy vamos a quedarnos con esto. Les mando algunos ejercicios en la clase y ya nada más nos falta una clase de química para terminar, ¿no? Que es un poquito, es más larga, pues porque les piden un poco más de esto en su examen. Sale, nos vemos entonces mañana para historia, igual a las 6, y acá nos estamos viendo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias igualmente. Gracias. Descansen. Gracias a ustedes. Nos- Bye bye.